Tras la salida de la primera PlayStation el 3 de diciembre de 1994, en Japón, el mundo de los videojuegos no volvería a ser el mismo. Se estima que Sony logró vender 105 millones de unidades de esta consola en más de 10 años, hasta que finalmente sería descontinuada en 2006, convirtiéndose en una de las mejores consolas de la historia. Contaba con un catálogo enorme que podía satisfacer a prácticamente cualquier público, pues fue en esta consola donde muchas de las franquicias más reconocidas, hoy en día, vieron la luz, logrando sentar sus bases para convertirse en los grandes colosos que son hoy en día. Fue en esta consola donde sagas como Silent Hill y Resident Evil conquistarían a muchos jugadores, que se quedarían maravillados por el género survival horror, que dejaría de lado el terror puro y buscaría enfatizar otros elementos que ayudaran a crear atmósferas que envolvieran al jugador en una sensación de tensión constante, sin recurrir únicamente a los sustos por sorpresa. En los juegos de este género se proveen medios al usuario, mediante los cuales éste pueda defenderse de los enemigos, pero limitando los recursos que tendrá a su disposición, obligando al jugador a gestionar correctamente su inventario, decidiendo en qué momento es mejor pelear o buscar otra forma de afrontar el problema. Por otra parte, estos juegos contarían con otros elementos que pondrían a los jugadores a prueba, resolviendo diferentes acertijos para poder avanzar en el juego, los cuales muchas veces resultaban ser puzzles súper rebuscados, pero que aún así lograron encantar a toda una generación de jugadores. El 29 de marzo de 1998 fue el día en el que la empresa Squaresoft decidió apostar por un nuevo formato para un videojuego. Pese a ser conocida mundialmente por sus excelentes RPGs, la compañía quería innovar y crear nuevas IPs que les permitieran tener más libertades creativas, lejos de sus franquicias insignias. Entre esas nuevas ideas surgió algo raro, pero igualmente interesante, una propuesta que nos adentraba a un ambiente survival horror mezclado con elementos de RPG, un título llamado Parasite Eve. Este juego surgió de la mano del maestro de la industria, Hironobu Sakaguchi, quien asignó como director a Takashi Okita, un genio que años atrás había sido director del increíble Chrono Trigger, un clásico de la industria del que ya hablaremos en otro momento. Hironobu tenía claro el camino que debía tomar para aprovechar la creciente popularidad y demanda de los juegos survival horror, que de la mano de la saga Resident Evil había significado un panorama perfecto para incursionar en el terreno. El diseño de personajes estuvo al mando de Tetsuya Nomura, una figura de la industria que últimamente nos trae más que nada amarguras, pero que en ese momento fue el responsable tras el diseño de muchos de los personajes más populares de Square. Por último se confió a la maestra Yoko Shimomura para que compusiera la banda sonora de lo que sería la sorpresa de una compañía especializada en los RPG, y que llegaría para romper los esquemas y crear un género propio. La distribución de Parasite Eve fue muy exitosa en su momento. El juego fue publicado por Square en Japón el 17 de marzo de 1998, en Norteamérica el 9 de septiembre de 1998 y en Europa el 26 de marzo de 1999. En Japón, el juego vendió más de 450.000 copias en su primer mes de lanzamiento, lo que lo convirtió en el juego más vendido en ese momento. En Norteamérica, Parasite Eve se convirtió en el juego más vendido en su primera semana de lanzamiento y vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo en sus primeros meses. No hay datos precisos sobre cuántas copias de Parasite Eve fueron vendidas en Europa, pero se estima que se vendieron alrededor de 500.000 copias en total. Sin embargo, cabe destacar que a pesar de que no fue tan popular en Europa como en Japón o Norteamérica, el juego aún obtuvo críticas positivas y ganó muchos fans en la región. Además, su lanzamiento en Europa fue un hito importante para la distribución de videojuegos en la región, ya que fue uno de los primeros juegos de Square que se lanzó allí de manera simultánea con otros territorios principales. El caso de Parasite Eve es especial, pues para el desconocimiento de muchas personas, la historia de esta franquicia tiene su origen en un libro que fue sumamente conocido en Japón en los años 90.
El libro tenía el mismo nombre que el juego, pero lejos de ser una adaptación fiel a la obra, el equipo optaría por crear una secuela directa para este libro, aumentando así el peso de la obra pero permitiendo al jugador la libertad de no tener que leer el libro previamente, pues el argumento del juego puede ser entendido sin ninguna complicación. Por otra parte, se tomarían otras libertades para crear su proyecto, y en especial para crear a la protagonista, quien formaría parte de las mayores heroínas jamás vistas en el mundo de los videojuegos. Nuestro juego comienza en la ciudad de Nueva York, un 24 de diciembre de 1997. Aquí conocemos a Aya Brea, una novata del cuerpo de policía que el día de Navidad decide asistir al Carnage Hall para ver una ópera. Lo que ella no se imaginaba es que allí comenzaría el mayor horror de su vida. En mitad de la función, la actriz Melissa comienza a tener un comportamiento extraño, y acto seguido múltiples personas del reparto y asistentes comienzan a sufrir combustiones espontáneas, provocando que inicie el pánico en el lugar. Aya decide confrontar a Melissa por ser la principal sospechosa tras toda la tragedia. Durante el enfrentamiento, la actriz hace uso de extraños poderes, y justo antes de escapar, menciona que las mitocondrias en las células de Aya requieren más tiempo para desarrollarse. Tras la pelea, Aya comienza a experimentar cambios en su cuerpo, una sensación de calor, acompañada de la aparición de extraños poderes que le ayudarán a enfrentar a sus enemigos. Tras un segundo enfrentamiento, Eve vuelve a escapar por las alcantarillas, y siguiéndola, Aya se enfrenta a múltiples seres mutantes, producto de la evolución de sus mitocondrias. Eve decide que le dará más tiempo a las células de Aya para que maduren, y escapa. Más tarde en la comisaría de policía se ponen al tanto de todo lo ocurrido. Además, una rueda de prensa tendrá lugar pronto, con lo cual el jefe del departamento le pide a Aya que omita cualquier información que resulte absurda o increíble, pero esta hace caso omiso y cuenta todo lo ocurrido, incluido el tema de las mitocondrias y las habilidades sobrehumanas que Eve tiene. Al parecer, un científico puede tener información útil acerca del caso, por lo que Aya se dirige al Museo de Historia Natural, en esta ocasión acompañada por Daniel. Tras encontrar al Dr. Clamp, este empieza a dar una gran cantidad de información acerca de las mitocondrias. En este juego, las mitocondrias son las encargadas de suministrar energía al cuerpo humano. Además, las mismas están en una constante evolución, con lo cual pese a que viven dentro de los seres humanos, la verdad es que solo los usan como huéspedes útiles, para que sigan existiendo, y cuando fue el momento propicio, se rebelaron para dejar de lado a la raza humana y tomar el lugar como la especie dominante en el planeta. Eve comienza a infestar la ciudad de Nueva York con NMC, criaturas neomitocondriales, las cuales interferirán con nuestra heroína. Al parecer, el día después del incidente en el teatro, habría un espectáculo en Central Park, donde Melissa sería la estelar, pero debido a la crisis presente, el evento es cancelado. Aún así, un gran número de personas asisten, entre ellas están la ex esposa de Daniel y su hijo. Los asistentes son consumidos por Eve, quien los convierte en una especie de masa mitocondrial que cumplirá con un importante propósito más adelante. Aquí Aya se vuelve a enfrentar con Eve y durante la batalla comienza a experimentar cada vez más cambios, acompañados de la aparición de nuevas habilidades, y termina inconsciente tras el combate. Aya despierta en un apartamento donde conoce a un hombre llamado Maeda y se reúne con Daniel. Maeda revela el origen de Eve. Hace tiempo en Japón, un científico trató de cultivar las células de su esposa, quien había sufrido un grave accidente. Durante este procedimiento, las mitocondrias presentes en las células cobraron conciencia de sí mismas y tomaron el control del cuerpo de la mujer. Esta nueva criatura, al no poder mantener el control del cuerpo robado por mucho tiempo, buscaba propagar su especie y dar nacimiento a un ser definitivo. Sin embargo, la mitocondria de las células del padre se rebeló contra la criatura y finalmente esta murió. Maeda necesita realizar pruebas para corroborar su teoría acerca de los planes de Eve para concebir al ser definitivo, así que los tres se dirigen al laboratorio del Dr. Clamp, en el Museo de Historia Natural. Aquí descubren que las células de Aya son de un tipo especial, que neutraliza el control mitocondrial de Eve, y al mismo tiempo le otorgan sus poderes sobrenaturales. El científico concluye que el próximo objetivo de Eve será buscar esperma para crear al ser definitivo. Rápidamente se dirigen al banco de esperma del hospital. Al llegar nos encontramos con más NMC y con algunos supervivientes que se han escondido en el lugar. Eve intenta frenar a nuestra heroína por todos los medios posibles y finalmente logra obtener lo que necesitaba y se dirige al techo del edificio, donde nos enfrentaremos a un NMC araña gigante. A su vez, el ejército comienza a movilizarse
y envían cazas con el objetivo de destruir a la causante de todo. El problema es que los pilotos son consumidos por los poderes mitocondriales de Eve, sin lograr hacer nada. Ahora debemos escapar del lugar, mientras uno de estos cazas cae en el edificio. Me gustaría hacer un especial énfasis sobre este mapeado, ya que en un momento puntual podemos acceder a una parte del mapa desde donde podemos observar una torre, en la cual se presencian unas extrañas luces. Es importante recordar este detalle, porque tendrá importancia más adelante. Posteriormente debemos volver al museo, en busca de Eve, y para cuestionar al Dr. Clamp sobre una serie de expedientes encontrados en el hospital. Cuando era niña, la hermana de Aya y su madre fueron hospitalizadas tras sufrir un accidente. Por desgracia, ninguna de las dos podría salir con vida, y al ser donadores de órganos, un ojo de Maya, la hermana de Aya, le fue trasplantado, ya que nuestra heroína presentaba una enfermedad ocular. Por otra parte, un riñón de la niña fue trasplantado a la joven Melissa. Esto quiere decir que las mitocondrias originalmente eran de Maya, y ella era la Eve original, pero al trasplantar sus órganos se transfirieron sus mitocondrias a Aya y Melissa, explicando así que ambas obtuvieran esos poderes. Melissa sucumbió ante las mitocondrias debido a que consumía inmunosupresores, que la debilitaron gravemente, esto debido a su fuerte obsesión con obtener su papel estelar en la obra. Así pues, Eve pudo tomar control del cuerpo de Melissa, debido al estado tan débil en el que ésta se encontraba, y fue así que inició el incidente en el teatro. Aya, por su parte, ha podido llevar a cabo una relación simbiótica con las mitocondrias presentes en las células de Maya, permitiéndole obtener sus poderes e inmunidad a las habilidades de Eve. El Dr. Clamp ha desarrollado un tipo de esperma especial que le permitirá a Eve crear al ser definitivo, sin ninguna interferencia, puesto que los genes paternos habían interferido con la Eve que intentó hacer este proceso en Japón. Habiendo finalizado su parte en el plan de Eve, Clamp termina siendo incinerado y muere al igual que la audiencia de la ópera. Ahora descubrimos que Eve ya está embarazada y está gestando al ser definitivo. Antes de poder hacer nada, la masa creada a partir de las personas consumidas en Central Park llega al museo y sirven como una barrera para Eve. El ejército vuelve a movilizar un ataque, pero la masa es capaz de generar un campo de energía que desvía cualquier arma. Además, con sus habilidades, Eve destruye a cualquiera que quiera interferir. Aya es la única que puede combatir con los poderes de Eve, y es entonces que la convocan a bordo de un portaaviones con el objetivo de que ayude al ejército a destruir a la criatura, coordinando un nuevo ataque donde todos le abrirán paso a nuestra heroína para que ella pueda atacar a la monstruosidad. Pese a que el ataque resulta efectivo, Eve sigue viva, y es entonces que empezamos nuestra última batalla contra esta. Nuestra joven policía logra vencer tras una intensa lucha, y al parecer la pesadilla ha terminado, pero inesperadamente el ser definitivo emerge de la masa que envolvía a Eve y comienza a destruir todos los vehículos del ejército, puesto que aún siendo un recién nacido, esta criatura posee unos grandes poderes mitocondriales, por lo que volvemos a enfrentarnos a un nuevo enemigo. A medida que el combate avanza, Aya logra combatir con este ser, pero el mismo no para de evolucionar y madurar, ganando nuevas habilidades al punto de volverse una entidad tal que no tenemos ninguna posibilidad de hacerle frente. Es justo en ese momento que Maeda y Daniel nos salvan la vida. Maeda había creado un arma con la cual podremos disparar balas que contienen las células de Aya. Con esta nueva arma enfrentamos al ser definitivo, y como explicamos antes, las células de nuestra heroína eran capaces de neutralizar las células de Eve, por lo que comenzamos a destruir a esta monstruosidad desde dentro, y el mismo empieza a desintegrarse. Aún así, la abominación no caerá tan fácilmente y sigue persiguiendo a Aya. La última alternativa es explotar el portaaviones con todo y el monstruo. Por fin la pesadilla ha terminado, y hemos logrado acabar con la amenaza, o eso pensamos. Recordemos que en algún momento vimos unas extrañas luces que emergían de un edificio de la ciudad. A la vista de todos, se ha estado gestando un mal aún mayor. Una misteriosa criatura ha convertido el edificio Chrysler en su fortaleza personal, llenándolo con todo tipo de poderosas criaturas. Aya atraviesa cada adversidad y libra una serie de complicadas batallas hasta que finalmente llega al último piso del edificio. En esta última sala nos encontramos con Maya, su hermana, quien creíamos muerta, pero resulta que esta entidad es la Eve original. Esta nueva amenaza explica todo lo ocurrido con los trasplantes que realizó el Dr. Clamp tanto a Aya como a Melissa.
Además, Clamp continuó cultivando las células de Maya para poder estudiar la entidad original. Mientras el cuerpo de Melissa daba a luz al ser definitivo, las células originales hicieron su nido en el último piso del edificio. Así, si en determinado momento Elisa y el ser definitivo fallaban, las células originales sobrevivirían dentro del cuerpo reanimado de Maya. Nuestra heroína no puede soportar más todo lo que está presenciando e inicia la batalla final, donde Eve hace uso de todos sus poderes, siendo una batalla verdaderamente desafiante, pero al final Aya logra hacerse con la victoria. Como último recurso, Eve intenta hacerse con el cuerpo de Aya, diciendo que sus mitocondrias han alcanzado un mayor nivel evolutivo, pero algo ocurre. Las células de Maya presentes en el cuerpo de Aya ayudan a eliminar la presencia de Eve, sacrificando así los poderes que nuestra protagonista adquirió durante toda la aventura, y dándole un cierre a su lucha. Por supuesto, este no es el final de nuestra heroína, pues con la amenaza de la CNMC logra desarrollar unos poderes mitocondriales menores que le permitirán combatir a estos seres, aunque eso ya es otra historia. De esta manera terminamos con la historia de este juego, la cual es sin lugar a dudas una bastante original, con bastantes cosas por ofrecer. En una época donde Resident Evil popularizó el fenómeno zombie y los mutantes de diversos tipos, Parasite Eve le dio un respiro de frescura al género, no solo con su innovador estilo de juego, sino con una historia con los suficientes toques de ficción y una trama bastante interesante que mantenían inmerso al jugador. Es justo y honesto el aceptar que este es un juego extraño. La mezcla entre tintes de survival horror y el RPG icónico de Square dieron como resultado una mezcla que ofrecía bastantes más posibilidades de las que podemos apreciar en un primer momento. Se basa en un sistema de combate por turnos, que es extraído directamente de la franquicia Final Fantasy, con la novedad de que podemos movernos por el escenario de combate para intentar esquivar los ataques de los enemigos, además de posicionarnos de manera de que queden dentro del rango de ataque de nuestras armas. Por ello es importante considerar las diferentes herramientas que brinda el juego. Lo primero es que nuestra protagonista tiene la capacidad de subir de nivel, con lo cual sus parámetros y atributos irán creciendo, como en cualquier RPG. Puedes aprovecharte del sistema y farmear experiencia para facilitarte el juego, obteniendo mejores parámetros y nuevas habilidades mitocondriales. Y es que las habilidades mitocondriales son una excelente forma de equilibrar el juego, puesto que las mismas funcionan como las típicas magias presentes en los RPG, las cuales podremos utilizar siempre y cuando tengamos suficiente energía mitocondrial. Realmente la variedad de habilidades tampoco es demasiada, pero es lo suficiente para hacer frente a los enemigos. Tenemos sobre todo las habilidades que nos permiten curarnos, o bien quitarnos estados alterados, impuestos por los enemigos. Además, contamos con otras habilidades como barrera, que nos permite darnos ventaja y evitar daño. También está la habilidad prisa, con la cual podremos movernos y realizar acciones mucho más rápido. Existen dos habilidades ofensivas clave. La primera es un poderoso tiro energizado, que puede hacer bastante daño al enemigo, pero nos deja debilitados durante unos segundos. La segunda habilidad es la de liberación, que permite a Aya hacer uso pleno de sus habilidades mitocondriales, haciendo que adopte una apariencia que la hace ver como una mutante, y adquiriendo grandes habilidades que le permiten aniquilar a los enemigos. Esta es muy útil para los jefes, que pueden llegar a ser un incordio por el daño que hacen. Por otra parte tenemos las armas típicas, que son pistolas, rifles, escopetas, ametralladoras y lanzagranadas. Cada uno de estos tipos tienen diferentes parámetros que les permiten hacer más o menos daño, además de que pueden contar con diferentes habilidades extra, que les otorgan capacidades como disparar más rondas de munición, hacer daño en área, o bien mejorar la cadencia y hacer daño a múltiples objetivos de manera aleatoria. Añadido a esto tenemos la capacidad de usar herramientas que nos permiten destruir un arma para ceder sus estadísticas a otras, transfiriendo habilidades y capacidades, dando una gran cantidad de combinaciones que nos permiten customizar nuestra forma de juego. Y de la misma forma ocurre con nuestras armaduras, que nos permitirán protegernos de los ataques normales y de los estados alterados que nos pueden infligir los enemigos, haciéndonos auténticas máquinas de matar si conocemos las mejores combinaciones y abusamos un poquito del sistema. Además, esto brinda bastantes posibilidades para la rejugabilidad, y es que de eso es lo que vamos a hablar ahora. Este juego cuenta con la capacidad de rejugarlo si queremos, con lo cual tendremos una serie de características adicionales, entre las cuales se encuentra el usar nuestras armas que hayamos mejorado con anterioridad, mejores estadísticas y la mejor de todas, es la que nos brinda la oportunidad de desbloquear el final verdadero,
Para ello tendremos que hacer frente al mayor desafío del juego. Como dijimos antes, el enemigo final definitivo se encontraba en el edificio Chrysler y deberemos superar los 77 niveles donde nos encontraremos con poderosos enemigos, además de que cada nivel, habitación y corredor es generado de forma aleatoria, y por cada 10 niveles que superemos deberemos enfrentarnos a un poderoso jefe de piso. Esta es sin lugar a dudas la prueba máxima de dificultad y el mayor punto del juego, que hace que valga la pena el exprimir al máximo las cualidades del mismo, pues no es raro morir en esta última etapa del juego, ya que la dificultad aumenta gradualmente a medida que avanzamos y llega a ser increíblemente difícil en los últimos momentos, siendo el enfrentamiento final contra la Eve original uno especialmente difícil si no sabemos hacer uso de todas las herramientas que nos brinda el juego, o si no hicimos un buen uso de las herramientas para mejorar nuestro equipo. Como dijimos al principio de este video, la banda sonora fue encargada a la increíble Yoko Shimomura, quien es reconocida por su talento y su trayectoria. Así pues, este juego cuenta con una fuerte identidad, con piezas que mezclan elementos de techno, ambientación electro, con tintes de terror, dando como resultado una excelente atmósfera que le da esa identidad tan clara a esta entrega. Puedes apostar que tiempo después de jugar el juego recordarás piezas musicales o tendrás guardada la lista de reproducción para poner tus canciones favoritas. Hay un mensaje claro tras toda la narrativa presente en el juego, y es que el mismo define a las mitocondrias como parásitos que usan a otros seres para subsistir y seguir evolucionando, llegando así a una relación simbiótica con sus anfitriones, donde ambos ganan, siendo la mitocondria la encargada de brindar energía al anfitrión, y este brinda los nutrientes necesarios para que se produzca dicha energía. Así pues, el verdadero parásito y el más peligroso es aquel que únicamente toma para sí, sin devolver nada y degenerando el hábitat donde vive, y ese papel lo toman los seres humanos, quienes en palabras de Eve no hacen más que destruir el planeta, en búsqueda de un supuesto progreso de la humanidad, que no es más que la obtención de todas las facilidades necesarias y el cumplimiento de placeres. La supervivencia no es más que el pretexto para destruir a la especie dominante, y es entonces que las mitocondrias surgen como una amenaza para la humanidad. Pero quién sabe, quizá sean las mitocondrias más benignas que los propios seres humanos. Como sea, nuestro papel como jugadores es acabar con esta nueva especie, que busca quitar a los humanos de su papel como especie superior, para bien o para mal. Es evidente el increíble trabajo que se depositó en este juego, el cual se aventura en múltiples aspectos para dar a luz un género completamente nuevo, y quizás su única limitación fue su rara comercialización en Europa, o que en la época teníamos al colosal Resident Evil 2 en su lanzamiento, que fácilmente podría opacar a cualquier otro rival del mismo género. Y aún así, Parasite Eve se convirtió en un estandarte de cómo se podía innovar, y no recurrir a la fórmula típica. Parasite Eve fue inspiración y creatividad por todo lo alto, que demostró que pese a ser una empresa especializada en los RPGs, Square podía competir en otros géneros y dejar su huella en la industria, inspirando incluso en el presente, donde vemos muchos juegos que optan por esa mezcla de géneros con el RPG. No podemos más que aplaudir a este maravilloso juego, por el nivel de sofisticación que tuvo, pese a lo arcaico que pudiera resultar en ciertos aspectos, y me atrevo a recomendarlo a todo aquel que quiera experimentar una nueva experiencia de la mano de un juego retro. Y eso es todo por el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Dale like y suscríbete, pues eso me ayudaría mucho. También comparte el video con tus amigos para que el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.